Demos inicio entonces a nuestro live del día de hoy, de la noche de hoy. Como todos los jueves, hemos creado este espacio para hablar de varios temas respecto a salud mental. Cada jueves a las 7 de la noche, pues para que ya sepan, se vayan agendando. Igual les estamos sacando todos los recordatorios. Entonces comencemos el día de hoy. Buenas noches a todos de nuevo. En este momento pues saludamos a las personas que nos siguen por Instagram, que nos siguen por Facebook, que nos siguen por Zoom, que también tenemos personas conectadas por Zoom. Y pues antes de comenzar, yo me presento. Mi nombre es Nicolás Parra, yo soy el gerente de servicio de psicóloga.co y hoy me encuentro con Luisa Fernanda, la directora de psicóloga.co, que vamos a hablar un tema súper vital y súper importante en la familia. Luisa Fernanda es psicóloga de la Universidad de La Sabana y psicóloga clínica de la misma universidad. Pues tiene muchos años de experiencia en todo este ámbito de problemáticas emocionales, depresión, ansiedad, todo lo que es el manejo de la salud mental. Entonces, Luisa, buenas noches y muchas gracias por este espacio. Gracias, Luisa. Antes de comenzar, pues quiero contarles un poco, siempre lo hacemos, es contarles un poco quién es psicóloga.co. Nosotros somos un grupo de especialistas en salud mental que está compuesto por psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos y brindamos todo el tipo de atención en tratamientos emocionales como son la depresión, la ansiedad, en parejas, en niños. Y pues digamos que tenemos un grupo de especialistas muy completo que está al día de todo lo que está sucediendo en todos estos temas de salud mental y pues presta servicios en ayuda para estas situaciones. Entonces hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos impacta, o sea, que más impacta yo creo que a la familia, impacta mucho a la sociedad y pues sobre todo al país, y es el tema del suicidio. El suicidio es una de las causas de muerte que en los últimos años ha venido aumentando, tanto a nivel mundial como a nivel Colombia, y las cifras comienzan cada vez a ponerse más fuertes y claramente ahorita en esta época de COVID pues se vuelve un poco más compleja. Entonces, retomando un poco bueno, antes de arrancar, de hablarles un poco de cifras, ¿cómo ves este tema tú, Luisa? ¿Cómo ves este tema del suicidio, estas cifras que vienen aumentando, el tema de la cuarentena, que está empeorando un poco estas cifras? ¿Cómo lo ves? Mm, yo veía unas cifras que eran que cada 40 segundos una persona se quita la vida y en el mundo prácticamente 800.000 personas se quitan la vida al año. Y hay otro dato súper importante y súper fuerte y es que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Es decir, actualmente no sé cuál es la primera, pero la segunda es el suicidio. O sea, debería estar no debería estar ni siquiera en el top 10, pero es la segunda en jóvenes. Mm, ante todo este panorama, ¿tú cómo lo ves? Sí, es la segunda causa de muerte en jóvenes y adolescentes. La primera causa son los accidentes de tránsito y esto indica que sí está sucediendo. A veces creemos que los niños adolescentes no se suicidan, entonces también es un tema que hay que prestarle atención, que muchas veces y más adelante lo iremos abordando en nuestra charla. Creemos que es un tema simplemente de llamar la atención o que la persona sí como que no sabe bien lo que está haciendo y simplemente es una pataleta, pero en realidad lo que hay que hacer es prestarle muchísima atención para poder dar un abordaje adecuado de lo que la persona está sintiendo y en esa medida poder ayudar y no, por el contrario, estigmatizar, que es lo que sucede mucho en cuanto a la salud mental, que las personas no buscan ayuda porque se encuentra muy estigmatizado el tema. Creemos que es un tema de debilidad,
de pronto llamar la atención, o que está de moda, porque muchas personas ahora entonces dicen, no, creen que si hablan sobre sus problemáticas emocionales, la gente cree que es un tema de moda, pero no simplemente es un tema de moda, sino que simplemente se está visibilizando más. Y es importante que se visibilice más porque nos facilita buscar ayuda, ya no lo vemos como algo tan raro, es como cuando decimos que vamos al dentista. Hablemos un poquito de por qué se toma esta decisión. Uno siempre, o la fácil que uno puede decir, no, venga, es una persona está llena de problemas, tiene problemas económicos, lo dejó su pareja, no tengo sentido de vida. Entonces, creo que la más fácil es como quitarme la vida, pero ¿cuál es como ese origen que uno diría, venga, porque pues muchas personas también tienen problemas, pero se puede salir adelante? ¿Cuál es como esa razón fundamental o uno cómo comienza a identificar cuál es esa parte clave en la toma de la decisión de quitarse la vida? Bueno, acá es súper importante tener en cuenta que no es una vida que sea fácil o difícil. Por el contrario, lo que nos está manifestando es que la persona está sufriendo, ¿sí? Y acá entonces es importante entender que la conducta suicida no se manifiesta solamente por una sola expresión, que sería el suicidio consumado del que tú me estás hablando, y que siempre se va a deber a que la persona tiene algún problema, ¿sí? Hay muchas causas, entre esas son las que tú acabas de mencionar, pueden existir esas causas, pero también es importante entender que la conducta suicida es un espectro que se mueve desde la orientación, desde simplemente pensar que no quiero vivir, no necesariamente estoy pensando que me quiero quitar la vida, pero que ya aparece la idea de muerte, como ojalá ya no existiera, ojalá mañana no me despertara, ¿sí? Y a continuación se va configurando más. Muchas veces podemos pasar por todas las partes de ese espectro suicida, que puede ser entonces la orientación suicida, un pensamiento de muerte, ya una idea de querer quitarme la vida o hacerme daño, después estructurar un plan de cómo hacerlo, entonces poder investigar, después aparece alguna amenaza o algún gesto suicida y finalmente puede hacer el intento o el suicidio consumado. A veces se pasa por algunas de estos momentos que te acabo de explicar, o a veces puede suceder que la persona tenga esta orientación y de un impulso lo pueda hacer. Y esto va a depender de otros factores que van a influir en qué tan posible sea que la persona lo haga o no. ¿Sí? Estos factores que van a influir en esto son los factores de riesgo y de protección. Cuando hablamos de factores de riesgo es lo que ayuda o que aumenta la probabilidad de que una persona realice, pues tenga una conducta suicida. Conducta suicida, como te decía, se entiende dentro de todos este espectro que acabamos de hablar, no solamente el hecho de hacer un intento o un gesto suicida. Y por el contrario, vamos a hablar de los factores de protección, que lo que van a hacer es disminuir esa probabilidad que aparezca esta conducta. O sea, yo lo veo como una zona, como tú decías, los factores de protección y los factores de riesgo, yo lo veo como una zona verde, como que es esos factores que si me muevo en esos factores estoy como en teoría a salvo, y me muevo hacia unos factores de riesgo, que es como la zona roja, donde ya comienzo a decir, venga, esto me puede pasar a mí. ¿Cuáles son en qué momento estoy en la zona verde? ¿O cuáles son esos factores que tú dices, venga, yo puedo estar tranquilo? Y cuando comienzo a preocuparme a irme a la zona roja, ¿cuáles son como esas, ya puntualmente, esas situaciones que diríamos, estoy en la zona roja y me voy hacia la zona verde? Bueno, aquí es un tema de vulnerabilidad, ¿sí? Como que muchas cosas pueden influir para que se aumente esa probabilidad que te decía que ocurra este tipo de conducta. Entonces, hay cosas que me van a hacer vulnerable sin que eso signifique que yo por tener presencia de esta condición o de este factor voy a presentar esta conducta, pero sí es una vulnerabilidad que aparece y que hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo y protección, vamos a hablar de dos tipos de factores, que son los personales y los contextuales. Los personales también hacen referencia como al tema biológico y de la forma en que yo afronto la vida, y los contextuales estamos hablando como lo que puede estar sucediendo en el momento, como tú ahorita también lo decías al inicio de nuestra charla. En este momento está influyendo pues la situación actual del COVID-19 porque pues estamos en una situación atípica, ¿sí? Y que además como es atípica, pues le suma mucho estrés, malestar, el no saber cómo afrontarla, pero no solamente el no saber cómo afrontarla, sino que a muchas personas les cambió la vida. Nos cambió la vida en cuanto a temas de rutinas, aparecen también temas problemáticas en cuanto al tema, no sé, económico, cómo organizaba mi familia, la organización familiar, el estrés laboral, son factores que van a sumar. Entonces, cuando hablamos de los factores
personales, vamos a hablar de la parte biológica, que es esa predisposición, digamos, biológica que yo tenga frente a algún tema de alguna enfermedad, frente a salud mental, o que yo tenga alguna predisposición de salud mental. ¿Listo? También vamos a hablar que el uso y el abuso de sustancias psicoactivas también van a dar una predisposición, el tema de la edad, el sexo y presentar alguna enfermedad física o una discapacidad también puede aumentar esa probabilidad de esta ocurrencia de ideas o que aparezcan conductas relacionadas con el suicidio, ¿sí? Cuando hablamos entonces del tema contextual, como te decía, el medio va a estar relacionado entonces de la comunidad, va a estar relacionada también con la parte laboral, el estrés laboral que yo tenga, la carga laboral que yo tenga, las relaciones interpersonales, como se estén dando, esa red de apoyo que de pronto sea muy limitada, los problemas también sociales van a aumentar esta probabilidad. ¿Sí? Esos los que te estoy contando son ya los factores de riesgo, que es lo que tú decías como esa zona roja, que va a aumentar esa probabilidad. Perdón, Cuando ahí nos movemos para la otra zona, perdón, te sí, interrumpo. Aterrizando un poquito todo eso que nos dices, poniéndolo un poquito más como a nuestro día a día, sería como los factores de salud mental. Entonces nos hablas de como la tristeza, eh, ganas de no hacer nada. A nivel social me dices, entonces puede ser como factores de que no estoy teniendo los ingresos que necesito, como todas esas cosas que van comenzando a complicar mi vida es donde me comienzo a mover en esa zona como roja. Ahora sí, continuemos con la parte de que nos comentabas hacia la zona verde, que es eso que me protege de llegar a tomar esta decisión. sí, sin embargo, sí hacer una aclaración con lo que tú acabas de mencionar. Y muchas veces Ujú. pensamos que todas las personas que cometen suicidio son personas que tienen alguna enfermedad o algún tipo de problema en cuanto a salud mental. Y no es completamente cierto. Es decir, no todas las personas que se suicidan tienen una problemática en salud mental y no todas las personas que tienen alguna problemática en salud mental intentan suicidarse, porque a veces siempre lo asociamos inmediatamente. Sí, hay una gran incidencia, hay una gran conexión, pero no siempre va a ser desde ahí. Por eso te hablaba de estas otras factores que van a aumentar esa probabilidad, que también va a ser el tema de discapacidad física o enfermedades en cuanto a salud física, también va a estar relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Entonces es una suma de varios factores que pueden aumentar esa probabilidad. Cuando nos vamos para el otro lado, el tema de factores de protección, entonces vamos a hablar de lo mismo en cuanto a personales y contextuales. Cuando hablamos de personales, estamos hablando del tema relacionado con nuestra autoestima, la forma en que logramos afrontar nuestras problemáticas, las estrategias que yo tenga de afrontamiento, qué tantos hábitos saludables yo tenga, porque eso ayuda a mejorar tanto mi salud física como mental. Entonces, buena alimentación, eh, pues hábitos adecuados de sueño, relacionados también con los hábitos de pues, actividad física. Y cuando hablamos del tema contextual, pues está relacionado pues con la parte social, ¿no? Que yo cuente con un medio, que me sienta soportado, apoyado, con políticas públicas relacionadas al tema de salud mental, que yo tenga acceso a la salud mental, que vaya con frecuencia o que tenga disponibilidad frente a este tipo de necesidades. Y otra cosa que también va a influir en cuanto a esa parte va a ser que también tenga disposición, no solamente es que yo quiera hacer ejercicio, sino que también tenga disposición en esos momentos, o sea, la parte social, ¿sí? Y un tema importantísimo también va a ser el tema de luz solar, que tanto estoy expuesto a otros hábitos, a otras cosas que van a influir en mi salud mental. O sea, listo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la zona verde es como que, bueno, tengo acceso a salud, estoy en un ambiente, digamos que sano, y ya en la zona roja es cuando ya comienzo a tener como factores externos, que pues, lo que tú decías, sociales, pueden ser como ahorita, estamos en un tema social de cuarentena, estamos en un tema de aislamiento, puede ser que el desempleo está aumentando, eso puede ser otro factor social, el tema de lo que tú decías de salud mental, entonces ya me siento preocupado, en el trabajo estoy un poco estresado, como que uno comienza a moverse de un lado, del lado verde al lado rojo y va comenzando como a identificar esa, con lo que tú nos dices, ya uno comienza a identificar, bueno, qué tan riesgoso me puedo hacer. ¿En qué momento ya yo digo, oiga, ya estoy demasiado en la zona roja? Ya, ok, puede ser que me quede sin trabajo, puede ser que
Estoy acá, digamos, veía un tema de unas preguntas, es en esta cuarentena, creo que muchos nos preocupamos, es la incertidumbre, qué va a pasar, creo que eso ya ahí sí irse hacia la zona roja, cómo comenzar a identificar y decir, venga, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para irme más hacia la zona verde y no quedarme en esa zona roja? ¿Qué podemos hacer ahí? Es la forma, que como te decía, entre los factores de protección, es cómo yo estoy afrontando la problemática, cómo yo me adapto a este cambio que está sucediendo y eso va a ser muy importante, cómo yo me apoyo de las estrategias y herramientas que yo tengo en estos momentos. ¿Sí? Estrategias y herramientas me refiero a las personales, pero también de pronto si yo me estoy sintiendo mal emocionalmente, me estoy sintiendo solo, estoy notando que estas ideas están viniendo, puedo utilizar herramientas exteriores como mis amigos, mi familia, buscar ayuda. Y en este caso no es fácil porque, como lo mencionaba antes, está muy estigmatizada cuando hablamos del tema del suicidio, pero lo importante es poderlo hablar. ¿Sí? Sé que el suicidio es una problemática que nos atemoriza muchísimo y que nos da mucho miedo, pero la mejor forma de prevenirla es hablándola. Entonces, hacia ese lado nos podemos mover. Como tú me decías, ¿qué puedo hacer para poder mejorar esa, digamos, esa capacidad de adaptarme a este cambio, que está, o estos factores estresores? Es como lo hablaba en la parte de tener unos buenos hábitos alimenticios, mantener una rutina, tener unos buenos hábitos en cuanto a cuidado de sueño, actividad física, mantener nuestras relaciones sociales. Sin embargo, si yo noto que definitivamente me estoy estresando mucho, porque no todos tenemos la misma manera de hacer frente a las problemáticas. Y no significa que es que yo sea mejor para esto o no, sino que de pronto en este momento puede que me esté demandando mucho y que mis estrategias no estén dando para poder asumir lo que está sucediendo y eso puede pasarnos y no significa que es que yo no tenga las capacidades, no significa que yo sea débil, sino que probablemente yo necesite buscar un apoyo y un acompañamiento terapéutico. Entonces también va a ser importante reconocer que algunas de las estrategias que yo te doy, pues son cuando uno no tiene una problemática importante en cuanto a salud mental, pero probablemente esas estrategias no te vayan a funcionar si tú tienes una depresión o una ansiedad. En ese caso, tú deberías buscar apoyo profesional. Devolviéndome un poquito a lo que decías de buscar ayuda, eso creo que todo lo hemos escuchado, pues nos sale en comerciales, en redes sociales, que venga, si tenemos problemas emocionales, busquemos ayuda, pero a veces creo que ese busquemos ayuda se nos queda un poco corto y es, ¿qué es buscar ayuda? Es decir, bueno, busco ayuda es que voy y me leo un libro, voy y me hago un seminario, voy, busco un amigo y le cuento mis problemas, voy, ¿qué hago? O sea, puntualmente, ¿cuál sería esa estrategia ya puntual de cómo busco ayuda? Bueno, entonces aquí una parte fundamental puede ser buscar un amigo para que me apoye en este proceso de poder comunicar esta idea de, oye, yo no me estoy sintiendo bien, incluso estoy pensando que no vale la pena vivir, ¿sí? Y como te lo decía, le tenemos mucho miedo a este tema y precisamente por eso lo evitamos. Entonces, si alguien nos cuenta que no quiere vivir o que ha pensado en no vivir, lo primero que decimos, ay, no pienses eso, ay, cállate, o no hagas esos comentarios. Y eso no va a hacer que la persona no lo piense o no lo sienta, sino por el contrario, pues se calle y no lo comente más, ¿sí? Usualmente lo relacionamos cuando hablamos de la conducta suicida, podemos relacionarlo como con los rayos, con los truenos. Entonces, es algo que nos atemoriza, que mata personas, pero se ha investigado mucho sobre el tema y lo que se hace es hacer campañas de prevención. Entonces sabemos que cuando hay una tormenta eléctrica, en qué situaciones no debo ponerme y en esa medida yo ya sé cómo actuar, ¿sí? Entonces eso lo que hace es prevenir la muerte, ¿sí? Sin embargo, con el suicidio sabemos que mata, sabemos que suceden muchas cosas, pero no se habla y en esa medida pues no se previene. Entonces, la mejor forma de prevenirlos sería hablándolo, preguntando y pues empezar por abarcar ciertos mitos alrededor pues, de esta conducta. Cuando tú hablas de proceso terapéutico, que bueno, ya vamos a un especialista y pido ayuda psicológica, pero a veces decimos como, no, venga, yo tampoco estoy tan mal para ir a un psicólogo, porque es que si voy al psicólogo ya estoy un poco, es que estoy loco. Cuéntanos un poquito, pues tú que estás ahí en el día a día de consulta,
cómo es un proceso psicológico, si una persona está pensando en quitarse su vida y va donde el psicólogo, qué puede esperar, cuándo puede esperar resultados, cómo funciona todo ese proceso terapéutico y qué tan efectivo es pues, a la hora de tratar estas situaciones. Bueno, aquí tú acabas de comentar, digamos, uno de los estigmas o mitos asociados al tema de ir al psicólogo y es como que estoy muy mal o yo no estoy tan loco, o como que si fuera algo muy grave. Y esto, Exacto. en vez de prevenir, lo que hace es que definitivamente busquemos ayuda cuando no nos encontramos para nada bien, ¿sí? Y a lo mejor no necesitemos este tipo de ayuda en consulta externa, sino necesitemos otro tipo de ayuda. Entonces es mejor hacer una prevención y entender que ir al psicólogo no significa que yo tenga un problema como tal. Probablemente no necesariamente yo tenga, no sé, una problemática de salud mental, sino que a lo mejor yo quiero mejorar alguna habilidad, de pronto yo quiero fortalecer mi autoestima, o a lo mejor yo quiero tener mejores habilidades sociales, y eso no implica que porque yo esté yendo al psicólogo, pues tengo un problema. O a lo mejor yo quiero hacer un proceso de acompañamiento frente a un duelo porque terminé con mi pareja, ¿sí? Y eso significa que estoy haciendo es más que todo un acompañamiento, no significa que es que me dio muy duro y entonces por eso fui al psicólogo, porque también es una de las cosas que solemos señalar, como, uy, te tocó ir al psicólogo, y no significa como que, uy, fue algo muy grave, sino que simplemente así como yo decido ir al médico porque me duele el estómago y entonces es más fácil hacer pues un acompañamiento de ese dolor por medio pues con un médico que aguantarme el dolor y ya está. ¿Sí? Un poco pasa eso en cuanto a la salud física, creemos que es un tema de aguantar, que no, que es que si yo busco ayuda soy débil o es que si yo busco ayuda estoy loco. Y no es un tema de echarle ganas, sino es un tema pues de saber cuidar también nuestra salud mental y emocional. Y esas creencias populares, yo tengo aquí unas puntuales y veía unas que estaban aquí justamente preguntándonos, que son, tengo puntualmente como dos apreciaciones importantes. Quiero leértelas y que tú me Ujú. digas qué piensas de estas. Y una es que los que quieren suicidar, pues se suicidan y ya. O sea, esto no es como el que, como quien dice, esto es una amenaza, entonces yo voy a amenazar que me suicido y estoy llamando la atención. Es decir, que esto sirve para llamar la atención. Ok, eso es uno de los mitos muy comunes asociados a la conducta suicida. Y en realidad lo que probablemente la persona está manifestando, cuando está expresando que quiere suicidarse, es que necesita ayuda y que no sabe cómo afrontar la situación que está presentando en el momento, ¿sí? Y usualmente en vez de brindarle ayuda, le decimos, ay, ya, usted lo que está buscando es llamar la atención. Eso sucede mucho incluso, Sí. pues, y es muy normal que suceda con los adolescentes. Entonces les decimos que es un tema de llamar la atención, eh, y en este caso, pues, no es así. Es muy importante prestar atención, porque sea o no sea un llamado de atención, hay una idea de muerte que está ahí y que hay que prestar atención para ser tratada y poder dar unas estrategias diferentes al afrontar una problemática, que para nosotros puede que sea algo muy sencillo. Entonces, puede que esta persona la dejó su pareja, ¿sí? Y para nosotros no sea la forma de afrontar esa problemática, pero para esa persona está siendo realmente doloroso y muy importante. Y por eso es muy importante no invalidar ni subestimar lo que la persona está sintiendo, porque como te decía antes, eso no va a hacer que la persona deje de sentirlo ni deje de pensarlo, sino que simplemente se aísle más y a lo mejor esa idea se vaya configurando más, teniendo más forma, tenga hasta un plan y una conducta. Entonces, por el contrario, hay que prestarle mucha atención. ¿Sí? No es un tema, como creo que también lo decías, de valentía o de cobardía o de que sea fácil o difícil, que sea el camino fácil o difícil, sino que realmente es una persona que está sufriendo. No hay que darle como estos valores a la conducta suicida, como positivo o negativo, simplemente es importante entender que en ese momento es una persona que está sufriendo mucho y que como tal hay que acompañarle, darle el apoyo que necesita. Y ese segundo punto, el que se quiere suicidar, se suicida y no dice nada. Y, o sea, es decir, no tiene como esa ayuda, esa prevención. ¿Esto es verdad? Como te decía al inicio, la conducta suicida tiene un espectro. Entonces puede que hay gente que lo piense y lo haga. O sea, que se movió
de un lado al otro sin darnos cuenta, pero no siempre va a ser así. Entonces, como se mueve dentro de este espectro que te hablaba, que puede haber simplemente una idea, a veces un gesto, a veces una amenaza, no necesariamente siempre va a ser como el que lo piensa, lo va a hacer, ¿sí? Y si lo está pensando, puede que sí llegue a hacerlo. Y pues yo no me quiero dar la oportunidad de ver si sí lo logra o no lo logra. Entonces, para mí siempre en estos casos es total 1000 veces mejor prevenir que curar. Pues porque pues, ver que si pasa pues no es muy chévere. Sí, lo que te entiendo es que funciona como un termómetro, o sea, no es que ya uno de una vez Exacto. tomó la decisión y se suicidó, sino comenzó, oiga, voy 0 grados, 2 grados, 5 grados, y va mostrando como síntomas, y la idea es como ir identificando, ya cuando me estoy acercando voy 20, 30 grados hasta que me va a quemar. Es como, lo que tú hablas del espectro, es como que uno va, el suicidio va tomando forma, se va fortaleciendo Configurando. hasta que se va configurando y llega el día, o sea, no es una cosa de sorpresa, no es que alguien, oiga, hoy me fue mal y me quiero quitar la vida. Es un tema que se va construyendo y toma como un tiempo hasta llegar a la temperatura máxima, digamos, en tomar esa decisión. Sí, Mm, a veces sucede de esa manera, pero a veces puede suceder de forma impulsiva y eso va a depender de la forma en que las personas afronten. Es decir, no siempre es de la misma manera. Por eso es que es importante entender que los seres humanos somos diferentes todos y que todos afrontamos de diferente manera las cosas. Esta forma impulsiva que tú me cuentas, como que toman esta decisión así de forma imprevista, repentina, puede presentarse más en la adolescencia, ¿sí? Sin que siempre necesariamente sea así. Hablemos un poco y acá hay una pregunta y un comentario de una persona cercana que se suicidó hace 8 días, y ahí vengo a esta pregunta es, eh, ¿cómo, ya vámonos hacia las personas que están alrededor nuestro, amigos, familiares, pareja, que de pronto no identificamos que tienen estos factores o estos síntomas que podamos identificar? ¿Cómo podemos, o de pronto sí comienza a decir, oiga, me siento triste, pero de pronto lo minimizamos? La pregunta sería, ¿por dónde comenzamos? Es decir, ¿qué puede mostrarme la persona que yo ya pueda decir, oiga, esta persona puede comenzar a moverse en el espectro hacia lo que veníamos diciendo, hacia una temperatura más caliente, o sea, la zona roja? Yo como persona, ¿cómo puedo identificar esas cosas puntuales? Y algo que tú acabas de decir es súper importante y se ha demostrado que la mayoría de las personas siempre muestran señales respecto a esta intención suicida, ¿sí? Y estas señales no siempre van a ser verbales, entonces acá es importante observar tres cosas: lo que dice, lo que hace y lo que siente, ¿sí? Entonces cuando hablamos de lo que dice, puede que las personas empiecen a expresar, sentirse una carga. Como es que yo sé que siempre es una carga para ustedes, o ser una carga para los demás. También puede ser como sentirse atrapado en un dolor, como te decía, ya sea físico, emocional, experimentar un dolor insoportable, que es algo que no es tolerable, ya sea, como te decía, a nivel emocional también o físico. O también es decir que no tiene sentido o no tiene razón para vivir, principalmente frente a eso es cuando hablamos del tema de lo que dice. Cuando hablamos de lo que hace, puede pasar que empecemos a ver que la persona puede redactar alguna nota, puede que no, o podemos notar que de pronto empieza a recargar sus objetos o pertenencias. Otro indicador o otro factor protector, que no lo mencioné antes, es tener personas o animales a cargo. Entonces, cuando empezamos a ver que esta persona puede empezar a buscar a quien le deja su mascota, o te puede decir, ay, si me pasa algo, cuidas a mis hijos, también son indicadores que nos van a dar pistas o estas señales que estamos hablando ahorita. También vamos a ver que va a haber un desinterés o una desmotivación por las actividades que antes la persona disfrutaba, ¿sí? También vamos a ver, también puede aparecer un descuido por su apariencia personal, como que ya vemos que ya no le importan muchas cosas, empieza a Ya no se arreglar. baña, ya no se arregla, ya le Exacto, importa cómo se vea. exacto. Ese tipo de cosas también, no todos se presentan, pero sí podemos empezar a ver que algunas personas presentan de este tipo de señales. Como te decía, casi siempre muestran algunas de estas señales. Y frente a lo que siente, pues entonces vamos a ver nuevamente esta pérdida de interés, puede presentar mucha irritabilidad, puede presentar cambios abruptos en su estado de ánimo, una sensación constante de aburrimiento, que la exprese, que
pues como una apatía con la vida, como que ya nada le gusta, nada le importa, una sensación permanente de tristeza, de culpa y principalmente de desesperanza, como que ya no hay futuro. Como cuando tú le hablas de esos planes que antes tenía futuro y preguntas como, ay, ¿qué te gustaría hacer en 5 años? Como que ya eso no importa. Sí, Entonces, no los frente a veo. esos tres aspectos, podríamos empezar a identificar estas señales de alerta, que tú dices como, uy, esta persona me está mostrando lo mejor que necesita apoyo y acompañamiento terapéutico. Y en esos casos a veces uno de pronto ve o de pronto identifica a alguien que pueda estar en riesgo, que se esté acercando a lo que veníamos diciendo, esa zona roja, y de pronto uno lo que le comienza a decir es como, ay, venga, ya, pues, no sea cansón, venga que tu familia lo quiere, venga que no le hagas eso a su mamá, o venga, veas esta película. Eh, Esas acciones realmente ayudan a la persona si va a decir, oiga, sí, venga, como esa toma de conciencia que a veces uno le puede decir a una persona, ¿funciona? ¿O cuál sería como, o qué le deberíamos decir a esa persona para que trate de salir de esa zona roja y se vuelva a la zona verde de lo que veníamos hablando antes? Esta es una muy buena pregunta porque como lo hemos hablado en diferentes ocasiones, el tema de salud mental no es un tema de echarle ganas, como que yo amanezca positivo y ya, se me quitaron todas estas ideas. Sino por el contrario, a veces cuando decimos estas ideas que yo sé que uno las hace con el mejor ánimo de poder ayudar, que uno quiere ver mejor a la persona, sin culpa lo que puede hacer es que la persona se sienta con más culpa o que sienta que definitivamente nadie me entiende, que mis emociones no son válidas, que mi punto de vista pues no es importante, ¿sí? Cuando a veces podemos dar estas soluciones simplistas, como de pronto puede ser un tema relacionado con mi pareja o puede ser un tema relacionado con algo económico, y yo le digo como, ay, ya fresco que todo va a pasar, ¿sí? La Ujú. persona puede sentir como más culpa o puede sentir una sensación de inutilidad o como de decir, oiga, yo no soy capaz, esta persona sí lo ve tan sencillo y tan fácil, ¿sí? Entonces, dar estas soluciones como simplistas o una forma fácil de ver la vida en realidad no va a ayudar, sino todo lo contrario, va a generar una sensación mayor de vacío, de mayor distancia, y por eso es importante acercarnos de una manera diferente. Entonces, eso sería como las cosas pues, que no deberíamos hacer cuando nos acercamos a una persona que nos está contando o nos está manifestando que tiene una intención de muerte. También otra cosa que no deberíamos hacer es prometerle que no le vamos a contar a nadie, ¿sí? Porque es que en realidad acá está en riesgo su vida. Y lo más Sí, importante es hacerle perdón, entender que uno dice, ay, venga, yo le voy a contar algo súper mío, tengo una situación súper fuerte, pero no le voy a contar a nadie. Y uno uh-huh. dice, bueno, está bien, yo quiero ayudarlo y no le voy a contar a nadie, y ahí de pronto no lo estoy ayudando, es lo contrario. Exacto, sí. O que uno empieza así, como a minimizar sus problemas, y eso usualmente pasa en los adolescentes, que nos cuentan algo y uno le dice como, ay, ya, vas a crecer y se te va a pasar, ¿sí? Pero como te decía antes, para nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestras gafas que tenemos en estos momentos, lo vemos desde pues, con esa visión, pero para ellos, para la persona en particular, está haciendo un sufrimiento muy grande, algo insoportable, que incluso piensa en no querer vivir. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer un acompañamiento y si me lo cuentan, no hacer la promesa de que no lo voy a contar. Y eso sí es importante explicárselo de entrada, como decirle, mira, yo agradezco muchísimo que tú me hayas contado esto, sin embargo, para mí lo más importante y lo más valioso en mi vida es que tú estés al lado mío, que estés vivo, ¿sí? Entonces, claramente de pronto la persona se puede sentir como molesta y todo, pero es la forma en que yo le haga saber que para mí lo más importante es su bienestar. Bueno, aquí viendo todo lo que me dices, veo que es muy importante, primero que todo, comenzar a identificar. Es decir, bueno, ya me estoy moviendo hacia una zona de, podemos decir, la zona roja o como le dimos diciendo, la zona de peligro. Y escuchar y poner atención a los detalles, como, venga, esta persona está haciendo esto, o sea, no es que quiera llamar la atención, o sea, el que está haciendo, estamos dando signos, es porque está diciendo, tengo un problema y necesito ayuda. Tal vez no es la forma que uno esperaría que quiera comunicarse, que, oiga, necesito ayuda, así no lo va a hacer, pero sí hay, lo que tú nos decías, hay unos indicios y es, necesito ayuda, pero póngame atención. Y de pronto ya eso hace que siga subiendo hacia la zona roja hasta que nadie lo escuchó o de pronto él no vio la capacidad de salida y toma la decisión fatal porque cree que no hay solución. Y vuelvo a aquí la pregunta sería, ¿hay solución? O sea, tengo un montón de problemas y decimos, no, venga, es que acá no hay solución, esto está muy difícil.
el coronavirus, el desempleo, esto no tiene solución, o si hay alguna solución, ¿qué se puede hacer ahí? O sea, ¿cuál sería el inicio de no enfocarnos en eso que está pasando en la realidad, ¿no? O sea, es difícil tapar la realidad y decir, oiga, yo no puedo escapar de esto. ¿Cuáles serían esas estrategias o esas recomendaciones que tú nos podrías dar para comenzar a afrontar estas situaciones actuales? Aquí algo importante frente a lo que tú mencionas es como no podemos como tapar esa realidad y en parte luchar contra esas emociones de angustia, de preocupación o de tristeza, o tratar de no pensar en algo implícitamente lo que hace es que pensemos más en eso o luchemos más con eso, lo sintamos como una carga, como no me quiero sentir ansioso. Y el no querer sentirme ansioso hace que todo el tiempo esté pensando que me da ansiedad y cómo no sentirla, ¿sí? Y a lo mejor eso hace que yo pierda de vista las cosas que son realmente valiosas e importantes para mí o en donde yo sí puedo enfocarme, ¿sí? En donde cosas que sí puedo hacer. Eh, entonces acá principalmente va a estar enfocado en no ignorar esas emociones, más bien es importante comunicarlas. Lo que te hablaba un poco es como fortalecer esas fuentes de apoyo y centrarme en lo que sí está bajo mi control. Entonces en este momento no está bajo nuestro control el COVID, no está bajo nuestro control las decisiones que tome el gobierno para las medidas de cuidado, no está bajo nuestro control muchas cosas. Creo que hay muchísimas cosas que no están bajo nuestro control, pero hay otras que sí que podrían ser. Entonces, cómo yo empleo mi tiempo, cómo organizo mi rutina, cómo cuido de mí, cómo tengo estas estrategias de autocuidado. Y autocuidado puede implicar buscar ayuda profesional y decir, no sé cómo afrontarlo definitivamente. ¿Sí? Eso puede ser algo que está más bajo mi control. Entonces, va a ser importante identificar ese tipo de cosas porque es como si yo empezara a pelear constantemente con eso que no está bajo mi control. Ya tengo frustración, peleo con eso, mi frustración va a ser todavía mayor y mi malestar va a ir aumentando, va a ser una bola de nieve que no va a tener fin. Entonces, que si me enfoco un poco más, que puede que sean menos esas cosas que estén bajo mi control, pero va a haber alguna sensación de control y que me va a ayudar a aliviar esta situación. Pero como te decía, si ya hay una idea de muerte, si ya, pues es importante buscar ayuda profesional. Aquí lo que veo el mensaje es que cada vez seamos como menos veletas que nos lleve el viento y vamos siendo muy conscientes de lo que somos y no nos, o sea, el tema exterior, el ruido que hay afuera y como esa conciencia de, bueno, primero que todo, ¿cómo estoy? Estoy acercándome a la zona roja o este familiar se está acercando a la zona roja y cómo me ayudo y cómo lo puedo ayudar. Mm, Creo que hay algunas preguntas que he visto acá, que tenía presentes y quiero que las podamos abordar. Es aquí la última, que es, ¿este tipo de personas pueden acceder a tratamiento con herramientas de psicología o es mejor de forma presencial? No entendí la pregunta, o sea, que si se puede online o presencial. Sí, que para, digamos, lo que entiendo de la pregunta es, ¿este apoyo emocional en una situación de estas sería mejor online o una consulta presencial? Va a depender, como te decía, igual el espectro suicida se cataloga también en el grado de letalidad. Entonces, pero lo que sí es importante es hacer una primera acercamiento, incluso puede ser online, en donde yo pueda indicar como esa pequeña valoración y que de acuerdo a esa valoración me den un indicador de, no, en tu caso particular va a ser mejor que hagamos un proceso terapéutico de forma presencial o puede ser que sea de forma online. Eso depende de cada caso, porque también va a depender no solamente de cómo yo me esté sintiendo, sino que también otros factores que pueden influir, que son esa red de apoyo, esos factores de protección que yo te mencionaba antes. Mm, Acá hay un tema que estaba viendo que, que nos lo vienen preguntando y es, ya es la siguiente parte. Ya no es la persona quiere suicidarse, sino se suicida. Y aquí los que están viéndose afectados pues son los familiares y sus seres queridos. Que aquí ya sería prácticamente creo que otro tema que es el tema del duelo, pero Uh -huh. hay unas preguntas sobre el tema eh, y creo que hay mucho como, puede haber como remordimiento, por qué no hice esto, por qué no lo ayudé de esta forma. ¿Qué mensaje les podríamos dar ahorita a esas personas que de pronto perdieron un ser porque se quitaron la vida y qué debería, cuál sería su paso a seguir y cuál es esa visión de vida de lo que sigue ahorita?
Lo que tú dices es muy cierto, esto da para todo un tema de duelo y es un duelo que suele ser difícil a veces de elaborar y de procesar y que es todo un camino, es todo un proceso, ¿no? Y dentro de ese proceso van a haber muchas emociones asociadas, tales como la que tú me acabas de mencionar, que es la culpa y que es normal que aparezca en un duelo porque la culpa lo que nos quiere devolver es un poco la sensación de control. Yo pude identificar, yo pude hacer y estas preguntas, ¿en dónde pude o en dónde me equivoqué? Sin embargo, lo que va a pasar aquí es que no le vamos a poder dar respuesta a estas preguntas. Entonces es un poco más como poder reconocer mis emociones, buscar. Todos tenemos una forma diferente de elaborar el duelo, no forzarnos a sentirnos de una manera en particular, como yo sé que a veces en estos procesos como que uno intenta hacer como si nada hubiera pasado, ya estoy bien, sino más bien permitir expresar estas emociones con los otros y permitírmelas también sentir y poder identificar cuáles son esas necesidades que yo tengo en estos momentos para hacer ese proceso de duelo, que finalmente, como te decía, se presentan varias emociones, lo que yo busca es que yo pueda aceptar que esa persona ya no está en mi vida y que en esa medida yo pueda como reestructurar una realidad sin esa persona, sin que eso signifique que yo ya no voy a sentir tristeza. Puede ser que yo sienta una tristeza porque pues ya no está alguien en mi vida, un ser querido, pero que a pesar de esa tristeza yo pueda nuevamente estructurar una vida, que no significa que va a ser la misma vida, claramente, pero que lo puedo elaborar. Bueno, acá hay una de Lady Pineda que nos dice, bueno, esto es un tema, esto es lo que veníamos hablando ahorita, que era cómo diferenciar entre una persona que realmente quiere suicidarse y una persona que solo quiere llamar la atención, que era un poco todo lo que veníamos hablando de todos esos signos de alerta, esos signos de alarma, todos esos comportamientos que pueden haber. Mm, hablemos un poco de la ayuda, eso lo tratamos al inicio del live y es esa búsqueda de ayuda. ¿Cuáles son esos canales? Primero que todo, si mi red de apoyo es muy limitada o muy reducida, por ejemplo, estoy vivo solo, tengo un círculo social muy limitado, ¿cuáles son esos canales de ayuda, tanto profesionales o institucionales que uno puede comenzar a buscar y, Uh -huh. y buscar Vale. ayuda pues, para uno mismo, ese autocuidado? Listo. Pues frente a la pregunta que hablaba Lady, nuevamente es un tema, es un mito asociado al suicidio, entonces nunca es como que alguien lo quiera hacer solamente por llamar atención, no, es un tema que no hay que desestimar ese comentario y hay que tomarlo siempre en serio como, y poder hacer un acompañamiento a esa persona. No siempre desde que todos le prestemos atención y que entonces vamos a hacer lo que la persona quiere, sino por el contrario, acompañarlo a que haga un proceso terapéutico. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en una situación de crisis, que de pronto es la otra pregunta que tú me hacías, y a dónde puedo acudir? Si de pronto un familiar me dice, ya, lo voy a hacer, yo no sé qué hacer en esos momentos, a dónde llamo, cuáles serían esas líneas de atención o de emergencias, y que es importante tenerlas en cuenta. Nosotros tenemos varias líneas, digamos, a nivel nacional, que es la línea, pues nosotros no, sino que en cuanto al gobierno existen unas líneas, y es la línea 123, está la línea 106, y está la línea 192, que es la línea nacional para la orientación en cuanto a salud mental. Que es en caso que yo vea que mi familiar va a atentar contra su vida, llamar a esas líneas. Otra forma que yo puedo hacer es acudir a urgencias psiquiátricas, ¿sí? Como ya, llevarme a la persona a urgencias psiquiátricas, porque definitivamente puede atentar contra su vida. Si yo veo que el tema no está como en ese termómetro que tú hablabas, no está tan caliente, no está tan rojo, pero si hay ciertos indicadores que yo digo, uy, esta persona como que se aísla más, está cada vez más solo, está muy irritable, está regalando ciertas cosas, o ni siquiera está regalando porque ya nos hablaría de un plan más estructurado, pero como que si noto mucha tristeza, podría buscar entonces un apoyo terapéutico, ¿no? Como el que mencionaba en otra pregunta, que puede ser de tipo online o presencial en consulta externa. Aquí nos dicen que si puedes, por favor, repetir las líneas de atención, que si no las puedes volver a mencionar. La Listo. 100, la 123. 106 y 192, creo que es la opción 4.
Listo, veo varias preguntas que no son específicamente de suicidio, sino es la parte como previa y es familiares con depresión, pareja con tristeza, hijos que están viviendo situaciones complicadas. ¿Qué les podemos decir les podemos decir a ellos y qué deberían hacer? Acá también relacionado con el tema de no eh, invalidar o sí, como las emociones de los demás, que a veces sé que uno lo hace con la intención que la persona se sienta mejor, pero nuevamente lo que quiero mencionar es que la persona probablemente se esté sintiendo muy mal y en este caso no estamos ayudando, sino lo contrario. Entonces, cuando hay un tema de depresión, de ansiedad, lo que yo puedo hacer es preguntarle y tratar de entender a la persona. Sé que van a haber juicios personales, que para uno desde su experiencia personal puede que eso no sea válido, pero tener una apertura y mostrarse disponible al otro puede ayudar mucho, ¿sí? A veces las otras personas no necesitan que les demos una solución a su problema. A veces lo que la otra persona necesita es sentirse apoyado y que es válido lo que están sintiendo y sentir que las demás personas lo van a querer independientemente de lo que está pasando en estos momentos. Entonces, principalmente es ese vínculo, ese apoyo que yo le voy a dar. Aquí relacionado con lo que tú me estabas contando, vi una pregunta en Zoom que hablan sobre los jóvenes que se autolesionan, que es una conducta que también es importante tener en cuenta, ¿sí? No siempre lo van a hacer porque hay alguien que lo pone que es por un tema de placer y acá es importante evaluar cuáles son esas condiciones que están alrededor de esa autolesión, que pueden ser que están regulando una emoción, es decir, no sé cómo asumir la tristeza, este malestar que estoy teniendo, y a veces la autolesión puede ser esa forma de afrontarlo. Entonces, si nos damos cuenta, es un tema de poder enseñarle a esa persona a tener unas mejores estrategias para poder afrontar un malestar emocional y esto se hace por medio de un acompañamiento terapéutico. Entonces es cuando yo empiezo a identificar que una persona la está pasando mal, nuevamente no es decirle que no le pasa nada. Como cuando alguien nos dice que tiene un dolor de cabeza absoluto y que es horrible y que le duelen, no sé, la cabeza y que las luces le hacen daño. Yo no le voy a prender más las luces, ni le voy a decir que qué le pasa, que ya que le meta ganas y que se le quite el dolor de cabeza. Uno le dice, uy, ¿ya te tomaste un Dolex? Como que uno también trata como de hacer un acompañamiento y le dice, te hago, no sé, te apago la luz, como que trata de hacer un acompañamiento a ese momento y uno sabe que el dolor de cabeza no se va a quitar de forma inmediata, sino más bien hay que darle un tiempo, ¿sí? Que a veces hay que buscar un profesional, como un neurólogo, que me ayude a ver qué es lo que pasa con esa migraña. Lo mismo pasa con el tema de salud mental. Sí, es como lo que hablábamos de otros lives y es como la idea del odontólogo. Oiga, si me duele la muela, pues uno puede tratar de mitigarla, ok, me tomo una pastilla, me trato de calmar con pañitos, pero pues si no duele, puedo ir a una valoración con un odontólogo, un dentista y que me diga, oiga, usted tiene esto y comencemos un proceso. Creo que en lo que tú nos decías y el mensaje para también los que nos preguntan de situaciones de qué hago, qué puedo hacer, cómo le apoyo, creo que no está de sobra o no está mal ir a un especialista, una valoración, un diagnóstico. Esto sí puede ser grave, no es grave. Comencemos un proceso, no comencemos un proceso, pero creo que y dar el primer paso y una valoración inicial puede ayudar muchísimo. Uh -huh. Mm, Creo que ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. No sé si quieras dar algún mensaje final, Luisa, ya para despedirnos. Yo creo que aquí lo más importante, como te decía, es poderlo hablar. No sé que hay muchos mitos, muchos miedos alrededor del tema. Lo más importante es mostrar esa apertura, ese apoyo a las demás personas, así compartamos o no compartamos esa idea. Muchas veces nos asusta mucho y lo que hacemos es no tocar el tema y sabemos que está ahí. Y lo más importante, si lo ignoramos, no va a desaparecer. Lo que va a hacer probablemente es que va a crecer. Entonces, o si le decimos a la persona que no hable de eso o que no lo piense, nuevamente eso no va a hacer que desaparezca. Entonces, lo más importante aquí y mi recomendación va a ser pues, que se hable del suicidio y cuando yo note que alguien está teniendo ese tipo de ideas, lo pueda hablar. Yo a lo mejor no, como familiar no tengo la solución en mis manos, pero sí puedo hacer un acompañamiento y ayudar a entender que es algo que puede pasar, que es un tema de salud mental que hay que trabajar. Entonces esa es mi invitación, a hablar de suicidio para poder prevenirlo.
Súper, Luisa. Bueno, muchas gracias por este espacio. Pues darle muchas gracias a las personas que nos acompañaron durante esta hora. Hay muchas preguntas que tal vez creo que pueden enviarnos por inbox a psicóloga.co estas preguntas y de pronto hacer un live o algunos videos de respondiendo a estas preguntas puntuales. Creo que sería súper chévere. Este live sí queda grabado en IGTV, aquí en Instagram, en YouTube, en nuestro canal de YouTube también lo vamos a subir y pues en Facebook también queda el live. Entonces, muchas gracias a todos. Espero tengan una buena noche y nos vemos dentro de 8 días a esta misma hora para tratar otro tema de salud mental. Gracias, Luisa. Que tengas una muy buena noche. Muchas gracias, que estén bien.